Seguimos en conversación con el ex precandidato presidencial y ex gobernador del estado Táchira, también parlamentario emérito del Poder Legislativo de Venezuela, y estuvo todos los años y más de los requeridos para ser parlamentario emérito, César Pérez Vivas. César, mira, hoy se conoce de una devaluación en tiempos de Delcy al frente de la moribunda tiranía, de alrededor del 36%, devaluación nada más. La inflación en dólares el 40%, inflación general sobre 600%. Por ahí los rumores hablan de que si acaso hay un aumento salarial va a llevar el salario, imagínate tú, de menos de $1 a $80, pero es que eso hay que contrastarlo con lo que vale la canasta básica alimentaria, casi $700 y la canasta ampliada $1.500. Y hay una planificación. Si este asunto, si esta disparidad no se corrige, por supervivencia, sin pararse en consideraciones de política de ninguna especie, para que marche la ciudadanía a Miraflores el 9 de abril. ¿Esto qué te hace sentir, qué te hace pensar? Obviamente que el desespero de la sociedad es muy alto. La característica del chavismo, madurismo, ha sido precisamente la destrucción del signo monetario. Si le ponemos los ceros que le han quitado al bolívar, ya se perdió esa cuenta, de modo que no es extraño esta devaluación, porque lo único que ellos saben hacer es crear dinero inorgánico, es buscar la computadora y agregarle un cero para multiplicar la existencia de bolívares ficticios que a la hora de ir a comprar la comida o a pagar un servicio no tiene el valor que se requiere. En consecuencia, es fundamental para nosotros los venezolanos ese cambio político, porque ningún organismo de la comunidad internacional va a poder participar con nosotros en la reconstrucción de la economía si no hay una reconstrucción institucional en primera instancia. De allí que Venezuela necesita un plan especial de emergencia, de financiamiento de los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para sostener una línea de recursos financieros con los cuales establecer un salario base que permita medio vivir a los funcionarios, a los empleados, a todos los venezolanos. Mientras Delcy esté ahí, no habrá $1 de ningún banco, de ningún organismo internacional y de las empresas que están con aspiraciones a venir a la economía interna para producir más petróleo, que al fin y al cabo ha sido durante más de un siglo la palanca por excelencia de la economía interna. De modo que en este momento nosotros estamos apostando a ese cambio de manera inmediata para poder lograr que el flujo de caja, el ingreso que tenga el Estado, pero también la economía, como resultado de las inversiones que permitan elevar la producción interna, actualizar la plataforma tecnológica de procesamiento petrolero, me refiero a las refinerías, me refiero a los sistemas de transmisión como los oleoductos totalmente colapsados por la incapacidad y por la corrupción del chavismo. Esa inversión se requiere ya, y ya se lo dijeron las empresas al gobierno de Estados Unidos, que mientras Delcy esté ahí no hay posibilidad alguna de hacer esa inversión, porque nadie confía en una gente que ha asaltado empresas, que ha usado el poder del Estado para apropiarse de los bienes del sector privado nacional e internacional, y eso nos tiene con demandas en tribunales internacionales, y eso por supuesto ha creado toda una experiencia que no quiere repetir absolutamente nadie. Nadie va a poner $1 en Venezuela mientras Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y toda esa banda delictiva se encuentre ejerciendo el poder. La última vez que se dirigió una marcha a Miraflores, los matones al mando de Hugo Chávez, en aquel entonces, acabaron con la vida el 11 de abril, solamente la tarde del 11 de abril, de 19 personas. Luego el número aumentó, luego sabes todo lo que ocurrió. Incluso hay policías, presos políticos desde aquellos tiempos, aún sin acceso a la amnistía, los famosos policías metropolitanos. Sabemos cuántos años tuvo que purgar de cárcel el comisario Simonovic, quien más bien lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no?
advertía sobre los riesgos que entrañaba el acercarse al Palacio de Miraflores, porque había conocido como hombre de seguridad en la capital que estaban disponiendo tiradores y círculos bolivarianos, para aquel entonces era como se llamaba aquella gente, con armas y todo lo demás. Bueno, aquel parlamentario Peñalver se le vio disparando. Fue una pesadilla, fue una pesadilla. Insisto, hay una convocatoria de marcha a Miraflores el 9 de abril. La convocatoria está encabezada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela bajo el mando de su presidente aún, Carlos Ortega. Está la Coalición Nacional Sindical con José Patines, Carlos Salazar y otros dirigentes en distintas partes del país representadas diciendo, y esa va a ser una gran marcha nacional. ¿Qué opinión tienes tú? Porque este sería, y esto es dentro de 8 días, ¿no? Dentro de 8 días. Este sería un evento de remesón social tremendo. Bueno, es muy importante que los trabajadores tomen la calle para reclamar ese derecho al salario, ese derecho a las pensiones, y hago votos porque toda la dirigencia sindical encauce de manera adecuada este planteamiento, tanto en Caracas como en el resto del país, y puedan presentarle a la opinión pública mundial y hacerle llegar a la que está encargada de Miraflores el reclamo legítimo de los trabajadores para tener un salario digno. Pero yo insisto, esto tiene que estar totalmente casado con la necesidad de convocar las elecciones, de realizar el cambio político, porque no hay forma que una usurpación, que una camarilla, que es parte de la destrucción de Venezuela, pueda recuperar una economía que sostenga un salario digno para los trabajadores. La única manera es que se vayan del gobierno, que tengamos pronto las elecciones para que, instalado el nuevo gobierno democrático, se ponga orden en la administración pública, se consiga el financiamiento necesario para lograr estabilizar en una base mínima el salario de los trabajadores venezolanos y de esa manera iniciar esta reconstrucción que los venezolanos estamos promoviendo, necesitamos y aspiramos todos los días de la vida. Muchas gracias, César. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Muy amable. Un placer estar contigo y con toda tu vasta audiencia, Miguel Ángel. Bien, muchas gracias. Ex gobernador del estado Táchira, ex precandidato presidencial, César Pérez Vivas, lo escucharon para En la Oreja. Saquen sus propias conclusiones. Tenemos pautada una conversación con el director del Pitazo, César Batis. ¿Ya lo tenemos por ahí? Ok, bueno, vamos a la pausa y venimos con César Batis.